Agradecemos a la Fundación Moisés Itzkovich en tiempos tan complejos que pensamos que las soluciones no van a venir de una sola persona ni de un solo sector. Necesitamos generar este tipo de espacios para pensar juntos soluciones a problemáticas pues tan difíciles que hoy día nos toca vivir. El tema del día de hoy es solidaridad y género, es decir, trabajar pues reflexionar mucho sobre estos enfoques que estamos viviendo hoy día y que podamos entonces generar un momento de participación. Entonces les invitamos a, si tienen algún comentario, duda, inquietud, pues ya sea que lo manifiesten a través del chat o si gustan también levantar la voz, pues adelante. Son bienvenidos sus comentarios y pues muchas gracias, Diana Morales. Ya casi 20 años de activismo, pues también toda esta experiencia tiene por compartirnos, entonces bienvenida y pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isaac, muchísimas gracias a Nukuseje y a, siempre me trabo, a la Fundación Itzkovich por este espacio, ¿no? Por brindarnos este espacio. Y bueno, el tema de hoy es hablar un poquito sobre por qué necesitamos darle una perspectiva de género al tema de los huertos urbanos, ¿no? Y para entrar un poquito más en contexto, pues vamos a hablar de qué pasa en las urbes, ¿no? ¿Qué pasa en las ciudades que nos hemos desconectado de la naturaleza, que nos hemos desconectado del campo? ¿Qué es este fenómeno, pues, que nosotros, al que ya estamos súper familiarizados y que hemos normalizado, que es comer de las tiendas, ¿no? En vez de haberlo producido tal vez nosotros mismos. Y también, ¿qué es esta cosa que pasa que en las ciudades no producimos nada? Y esta dependencia, o sea, paradójicamente, esta dependencia que tenemos del campo, ¿no? De los espacios a las afueras de las ciudades, que son en donde sí se puede producir y que, bueno, es lo que alimenta a las personas. Y cuáles son los vínculos, ¿no? Que hay entre las mujeres, el campo, las ciudades y todo esto, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de género y estos problemas ambientales, vamos a tener que llegar a un principal tema, a una, pues sí, es una teoría más bien, y son muchas teorías en realidad, y también es un movimiento. Este movimiento es el movimiento ecofeminista. Y el movimiento ecofeminista, pues así como su nombre lo dice, es así como una conjunción, pues se llevaron muy bien, digamos, estos dos movimientos, que es el ecologista y el feminista, para confrontar y para explicar la situación por la cual nosotros estamos en este punto, bueno, hablando de las urbes, en este punto pues tan en crisis civilizatoria, ¿no? Vamos a hablar también mucho sobre muchos conceptos para empezar a darles otro sentido, porque desde el lenguaje que utilizamos es que las cosas no pueden trascender, no pueden transformarse en lo que realmente requerimos en estos tiempos de crisis ecosocial, ¿sale? Entonces, primero vamos a hablar un poquito más de lo que es el ecofeminismo. Pues el ecofeminismo habla de esta, esta opresión y esta situación en paralelo que existe entre la destrucción de la naturaleza y la violencia contra las mujeres, ¿no? Desde hace mucho tiempo el ecofeminismo existe, aunque digamos como tal el ecofeminismo, la palabra, viene de François Dubon, que fue una amiguita de Simone de Beauvoir, ¿no? Que acuñó la palabra, ¿no? Pero el ecofeminismo existe, digamos, desde, podría decir, y podría aventurarme a afirmar que desde la época prehispánica, ¿no? Desde los pueblos originarios, en donde las mujeres tenían una relación más esencialista con la naturaleza,
¿no? Y en donde había como este rollo de nosotros somos iguales a la naturaleza, ¿no? Hay ahí como una equiparación entre madre y madre en naturaleza, o sea, madre-mujer, madre en cuerpo de mujer y madre en naturaleza, dadoras de vida, ¿no? Abundancia, ¿no? Estas palabras relacionadas con ese feminismo, ecofeminismo esencialista, que nos llevan a pensar que ya habían otras maneras de relacionarse tanto social como ecológicamente hablando con la naturaleza, que se fueron perdiendo y se fueron desgastando conforme la civilización occidental llegó, ¿no? Y acaparó y trajo consigo más adelante el capitalismo y este sistema económico globalizado que pues nos ha dado, sobre todo a los países del norte global, en la torre. ¿No? Entonces, a partir de esto, el movimiento y la teoría, o sea, hay que entender cómo es uno y otro, ¿no? Por una parte es la teoría, ¿no? De dónde viene el pensamiento filosófico del feminismo, del ecologismo. También puede provenir, o muchas personas, muchas teóricas dicen que el ecofeminismo tiene un poquito de ecología, ay, se me fue el avión, de ecología profunda, ¿no? De esta rama de la ecología, que también es un movimiento que supera el ambientalismo, ¿no? Que conserva que supera el ambientalismo que se basaba mucho en el conservacionismo, ¿no? Así como que el movimiento ambientalista era muy superficial, ¿no? Así, vamos a proteger a los osos polares y al arbolito y a esta zona, y verdad. Pero no había un proyecto social, ¿no? Entonces, el ecofeminismo hace conjunción con el ecologismo, no tanto ya con el ambientalismo, aunque surge también del movimiento ambientalista de los 60, más bien se refuerza, ¿no? Del movimiento ambientalista de los 60s y 70s, y que surge también al ladito de otros movimientos como el de derechos civiles, ¿no? Y el mismo feminismo, ¿no? Y el ecologismo como tal. Y bueno, ¿no? Así va formando, va tomando formita el ecofeminismo como teoría, y empiezan a surgir también otros, más en la actualidad, ¿no? Por ahí de los, eh, pues en adelante, ¿no? De los 70s, 80s, 90s, empieza como a evolucionar y empiezan a haber otros ecofeminismos que se van adaptando más al territorio, ¿no? De ahí que sale, por ejemplo, el ecofeminismo comunitario, que ahorita está muy fuerte, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un bloque de mujeres que se fueron, de mujeres de pueblos originarios que se fueron a Glasgow, están ahorita en la COP y traen un discurso pues a partir de los saberes y los conocimientos de los pueblos originarios, bastante interesante, en donde ponen en la mesa, ¿no? El papel de las mujeres para enfrentar el cambio climático, ¿no? En este caso. Y bueno, o sea, no me quiero extender mucho, pero ya sabemos, el cambio climático se relaciona con temas de alimentación, con temas de energéticos, obviamente, con temas de deforestación y con temas de alimentación, ¿no? Entre otros montones, ¿no? O sea, creo que es el tema que hay que, desde donde hay que abordar otros temas ambientales porque todos están relacionados, ¿no? Y este básicamente es el principio de todas las pláticas ecofeministas, ¿no? Hay una gran socióloga española que habla mucho de estos dos conceptos que vamos a utilizar mucho en esta plática, vamos a mencionar mucho en esta plática, que es Yayo Herrero. Yayo Herrero habla mucho sobre que somos ecodependientes e interdependientes, ¿no? Y por lo tanto, también los temas ambientales que vamos a abordar se relacionan unos con otros. ¿Sale? Bueno, el tema de las urbes. Acá, por ejemplo, hay varias maneras de abordarlo, ¿no? Ana Falú, que es una pensadora, una feminista que vale la pena escuchar, que es amiguita de Rita Segato, que también vale mucho la pena escuchar, nos habla de que las urbes se hicieron y nacieron a partir de la revolución industrial
Claro, acá en el sur global, pues también las adoptamos este modelo, ¿no? Junto con el capitalismo, junto con la globalización, de hacer de estos espacios el lugar en donde se va a trabajar, ¿no? O sea, el lugar en donde se va a producir, el lugar del desarrollo, el lugar del proceso, sí, del proceso, ¿no? Del progreso, perdón, de los pueblos, ¿no? De las personas, de los países, de las ciudades. La meca, ¿no? En donde vamos a encontrar un montón de cosas que supuestamente nos van a traer un bienestar a nosotros. Pero si lo pensamos bien y si empezamos como a indagar y a sospechar de que este discurso que nos han metido desde muy pequeños, o sea, y desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ya llegamos al mundo y está así, ¿no? Desde hace siglos. Si está bien o está mal, pues ahí empieza como a tambalearse un poco esta realidad, ¿no? Eh, realmente, o sea, yo les pregunto, ¿no? ¿Realmente estamos viviendo este bienestar en las ciudades? Les pregunto, si quieren contestar ahora o seguir escuchando, está bien, yo voy a ver la manita y voy a dar la palabra. Yo pienso que no, ¿no? Yo pienso que no estamos viviendo ese bienestar porque estamos trabajando todo el tiempo para una persona ajena, digamos, a nuestro círculo inmediato, que es la familia, o nuestra comunidad inmediata, que es nuestra familia, o nuestros vecinos o nuestros amigos, ¿no? Que a su vez, o sea, vamos a imaginarnos una pirámide, ¿no? Acá estamos nosotros, los que trabajamos, pero no es para nuestra familia, sino es para otros que están arribita, que esos trabajan y le tienen que rendir cuentas a otros que están todavía más arriba de ellos, que sostienen a otros dos grupos, ¿no? Digamos, otros dos escaloncitos, que son los más poderosos y son, digamos, los que hacen el sistema económico como lo conocemos, el capitalismo, que lo controlan, ¿no? Digamos, vamos a hablar de la bolsa, de Wall Street, de los países ya ricos, y hasta arriba hay un 1% de la población que es la más rica, o sea, la más grotescamente rica, que, digamos, tiene como todos las herramientas para, o sea, es como los que están manejando al títere, ¿no? Está así para abajo. Entonces, yo me lo imagino así. ¿Y de qué está hecho este último, más bien este primer lugar, peldaño, en donde se encuentra este 1% de la población con ese poder económico, con ese poder político? Pues bueno, vamos a remontarnos otra vez al pasado y vamos a ver y vamos a encontrar que desde la época, voy a ser un poquito teórica, pero de Europa, porque acá también, y voy a empezar a abordar también de vez en vez un poquito de lo que pasa en el sur global, pero para entender un poquito en una línea del tiempo, en una línea histórica de dónde surgió, digamos que empezó todo en la época feudal, ¿no? Antes de eso, y esto lo saco de la autora Silvia Federici, que también vale mucho la pena ver. Es una historiadora marxista, bueno, que hace crítica al marxismo, muy interesante, que tiene muchos libros muy interesantes. Habla de que antes de los feudos, pues todas las comunidades se ayudaban unos a otras, ¿no? No tenían fronteras, compartían las cosechas, ¿no? Compartían lo que se sembraba, compartían, no había una diferencia, digamos, de género, compartían la política, ¿no? Era como una sociedad un poco más horizontal, hasta que llegaron los señores feudales y empiezan a romper con eso. Pero para romper con eso era importante romper con aquellas personas que influenciaban más a la sociedad para poder agrietar y romper del todo ese estilo de vida, esa sociedad, ese pacto social tan antiguo, ¿no? Para poder implementar otros, ¿no? De dominación sobre el territorio. Y estas personas eran mujeres. Eran mujeres que sabían de la cosecha, que eran mujeres que sabían, que tenían conocimientos
sobre medicina tradicional, que llevaban los valores de las culturas, de las diferentes culturas europeas, y que pasaban de voz en voz a las hijas, a las hermanas, a las tías, a todos estos conocimientos, y finalmente eran las que de alguna manera tejían la primera plataforma de la sociedad de manera muy sólida, ¿no? Y romper con esas tradiciones, costumbres, paganismo, se mete un poco en esas cosas Silvia Federici. Los señores feudales empiezan a dar cuenta, ¿no? Y empiezan a ver que la riqueza está en la tierra, en la dominación de la tierra. Entonces el arraigo que tenían esas sociedades, pues tenía que romperse para poderse apropiar de esa tierra. Y así fue, ¿no? Es cuando empieza la cacería de brujas, es cuando empieza el tema de los señores feudales, y digamos que de ahí Silvia Federici dice que empieza el mercantilismo, ¿no? Ahí es como el capitalismo en pañales, ¿no? Ya después, pasado el tiempo, y después de esta dominación, pues bastante profunda, ¿no? Sobre las mujeres, que tiene que ver con también romper con la integridad emocional, espiritual, psíquica de las mujeres, empezamos a ver como ya más formita el capitalismo en la revolución industrial. En la revolución industrial, si no han visto la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, híjole, véanla, vale la pena ver cómo ahí se refleja cómo era como esta época, no esta época industrial, porque pues fue después, ¿no? Pero lo que sigue después, ¿no? Así como lo que continuó desde la revolución industrial hasta la época de Charles Chaplin, lo que era el vivir, ¿no? El representar vivir en una ciudad, en el progreso, ¿no? En esta idea de crecimiento quién sabe a dónde, ¿no? Como dice por ahí Carlos Taibo y la misma Yayo Herrero, crecimiento quién sabe hasta dónde o de qué, de las ciudades, ¿no? Y de la economía. ¿De la economía de quién? Pues de la mayoría del pueblo no, sino del 1% del que ya platicamos, ¿no? De la población. Entonces, así empiezan las urbes, pero con estos antecedentes que ya les di, las urbes empiezan a formar para los hombres, para aquel grupo que podía trabajar, porque, vamos a hacer memoria, las mujeres se quedan en la casa, porque empiezan a trazarse los roles de género, ¿no? A ser bastante bien definidos. Entonces, o las mujeres se quedaban en la casa o con los niños a cuidar, a hacer como ese trabajo invisibilizado de los cuidados, que ahorita vamos a abordarlo, y no eran partícipes de esa sociedad, de la parte del pueblo, ¿no? O sea, ni de participación política, ni social, ni económica, ¿no? O sea, las mujeres no existían más que en su casa, ¿no? Entonces, las ciudades empezaron a diseñarse para los hombres, ¿no? El transporte para los hombres, los espacios de la industria, ¿no? Para los hombres, si acaso había una que otra mujer era para lavar o para hacer la comida para los trabajadores, ¿no? Para los obreros, y hasta ahí, ¿no? Entonces, hasta la fecha todavía conservamos un poco de esa pues, mala tradición que había a partir de los roles de género, en donde pues nosotras salimos hace poquito al mundo laboral, hace como pocas décadas, 60, 70, pero no terminamos de ser libres del todo, ¿no? O sea, salimos con miedo, hay mucha violencia, hay todo un ambiente dirigido a los hombres, ¿no? La publicidad toda dirigida a los hombres, algunos productos todos dirigidos a los hombres, empezando por los autos, ¿no? Todo esto dirigido a los hombres. Entonces, desde aquí, ¿por qué es importante hacer primero una replanteación, un replanteamiento, perdón, de los conceptos, ¿no? De cómo vivimos, de cómo estamos estructurados en estos aglomeramientos que llamamos ciudades, ¿no? Y básicamente esta es la problemática que yo les quiero comunicar en esta primera parte de la charla,
porque, bueno, además de ese rompimiento entre la sociedad, ¿no? Entre hombres y mujeres, en donde las urbes sí están hechas para ellos, tampoco hay espacio para la vida. O sea, hay pocos parques, se conservan pocos bosques y áreas verdes, lo que se abandona, o sea, los terrenos que se abandonan no se usan, hay una movilidad pues exclusiva para los automóviles, las bicicletas no son ni por acá, las quieren acá en la ciudad, ¿no? Aunque se están haciendo esfuerzos, pero coches y bicicletas todo el tiempo están del chongo, ¿no? O sea, ha sido difícil como hacer ese cambio más bien esa aceptación de la diversidad, de cómo nos podemos transportar, ¿no? Eh, dato curioso, las mujeres aquí en la Ciudad de México son las que usan más la bicicleta, ¿no? O sea, ha sido como una manera de decir, oigan, a nosotras, por el sueldo que nos dan y por las limitaciones que nos hace la sociedad, no nos alcanza para un coche, nos alcanza para una bicicleta. Y esa es la manera en la que nos podemos mover, ¿no? Es así como parte del problema. Y hasta ahí, ¿no? Vamos a ver apunté unas cosas que me interesan compartirles sobre el urbanismo, sobre la importancia del urbanismo con perspectiva de género y su importancia, ¿no? O sea, ¿por qué es importante hacer un replanteamiento del desarrollo urbano a partir de la perspectiva de género? Pues muchas autoras, muchas pensadoras dicen que porque es la que se adapta más a las ciudades sostenibles, por la teoría que les acabo de decir, por la equidad que promueve, ¿no? Por la misma sostenibilidad y por la ecodependencia e interdependencia que se tiene que empezar a pensar en los planes, ¿no? Para las nuevas ciudades que ya necesitamos, ¿no? La perspectiva de género primeramente tiene un enfoque sobre las personas como usuarias del entorno urbano, ¿no? Pero hay un grupo que no tiene acceso a esos servicios y esas somos nosotras, ¿no? Y otros grupos minoritarios como por ejemplo, bueno, hasta tiene que ver un poco más bien un mucho, ¿no? El racismo y el clasismo que hay en México, porque cómo ven feo a las señoras y señores que vienen del campo, algunas personas no las dejan transitar en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, a la entrada de hoteles de mucho renombre, yo lo vi. O sea, un montón de cosas que todavía no hemos superado, ¿no? ¿Qué me queda? Ok, que tienen acceso a estos servicios, o sea, algunas personas nada más que vienen siendo los hombres con estos privilegios que se les ha dado por mucho tiempo, y pues las mujeres somos un sector clave porque somos quienes generalmente tomamos el trabajo de los cuidados y el trabajo reproductivo de la vida en nuestras manos, ¿no? ¿Y qué es esto del trabajo reproductivo, del trabajo de los cuidados? Pues también vamos a hablar también de lo que dice Silvia Federici y también otra economista feminista que se llama Amaya Pérez, también búsquenla. Ellas dicen que el trabajo de los cuidados es lo que sostiene realmente a esta sociedad hasta el capitalismo, ¿no? O sea, si se acuerdan en la huelga que hubo de las mujeres de no salir a trabajar hace unos meses, el año pasado, eh, pues hubo así como una onda de, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Hubo un pequeño como sacudón, ¿no? De que nosotras estamos sosteniendo algo muy importante y ha sido invisibilizado y no es remunerado y es al contrario y nada valorado, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del trabajo de los cuidados? Bueno, el trabajo de los cuidados es todo aquel trabajo que se hace a diario para sostener la vida, es decir, todo el trabajo que yo hago como mujer para que el muchacho que se va a ir a estudiar o a trabajar vaya planchado, lavado, limpio, comido, ¿no? Y se pueda ir a trabajar, ¿no? Eso representa un tiempo, eso representa un espacio que nosotras ocupamos en mayor medida en esta sociedad
ya han habido estudios, pueden ver ahí luego les doy, si les interesa, un vínculo de un conversatorio, de una serie de conversatorios de maestras de la UNAM, especialistas en economía feminista, en donde se habla de que nosotras trabajamos muchísimo más que los hombres, muchísimo más, porque trabajamos para sostener la casa, o sea, para limpiar la casa, para haciendo la comida, lavando, muchas trabajamos, o sea, salimos del espacio doméstico para ir a trabajar todavía, regresamos y seguimos trabajando en el espacio doméstico, ¿no? Y finalmente los hombres, pues a veces nada más, como les decía, salen comidos, limpios, muy chulos, todos ellos muy tranquilos, sin hacer como toda esta labor de me levanto, te plancho, te hago tu desayuno, te cuido, te pregunto si estás bien, ¿no? O sea, si estás enfermo te cuido también, hablo al jefe y le digo, oiga, el chamaco está mal, ¿no? O sea, o el hombre está mal, ¿no? O sea, todo eso es un trabajo de los cuidados, ¿no? Y este trabajo de los cuidados no lo replican los hombres y es difícil todavía que en este mundo lo podamos compartir, ¿no? Diversificar con los hombres. Entonces, los hombres vienen trabajando pues prácticamente que sus horas de laborales normales, ¿no? Supongamos de 8 a 5 y párale de contar, ¿no? Llegan acá y, ay, estoy cansadísimo, voy a ver la tele y me preparas algo de comer y, ¿no? Y ya se duermen los pobrecitos porque están muy cansados. Mientras nosotras estamos haciendo 2 o 3 jornadas laborales de más, ¿no? Entonces ese trabajo de los cuidados es importante también en otros espacios que podemos notar como lucha ambiental, pero que realmente también ha sido como algo tomado por las mujeres para conservar la vida. En lo rural, el trabajo de los cuidados hasta se triplica o cuadruplica, ¿no? Cuadruplica, perdón. Entonces, además de las mujeres hacer este trabajo doméstico en casa, de salir a trabajar también, también hacen un par de trabajos más, ¿no? Que pudiera ser el cuidado de los ecosistemas, por un lado, porque muchas veces la migración, los fenómenos migratorios, la violencia de género influye ahí un poco. Eh, la manera o sea, que los hombres salen a trabajar, pero a largas distancias, ¿no? Y que tienen que quedarse por allá 2, 3 días y luego regresar. O sea, estas cosas, este tiempo que se toman los hombres para otras cosas, las mujeres las tomamos para el cuidado, ¿no? Y se triplica, cuadriplica nuestro trabajo si se enferma el abuelito o si hay que hacer una junta comunitaria y hay que asistir, ¿no? O sea, me explico. Entonces hay como 4 trabajos más que se echan las mujeres en lo rural por sostener la vida. El doméstico, el que supongamos ellas tienen como productoras, ¿no? El que se hace para conservar el medio ambiente o la ecología del espacio, ¿no? Porque de ahí pueden comer, por ejemplo, en la agricultura ecológica, pero en un espacio como los bosques, ¿no? O sostenible, como le dicen por ahí, o sustentable, que ahorita vamos a hablar de esas dos palabras. Y además, en la tarde tiene que ir a la junta de la comunidad o de la iglesia para ver qué va a pasar, ¿no? En la semana para la fiesta o lo que sea que se tenga que hacer en ese espacio rural, pues más arraigado a tradiciones y en donde hay un poco más de conexión con el campo, con la naturaleza, ¿no? Entonces, ay, perdón, quería ver si ya todos entraron. Sí. Bueno, entonces ese es el trabajo de los cuidados. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para para un nuevo desarrollo urbano? Pues primero la participación, la inclusión y la apertura para ampliar la mirada del paisaje urbanístico y reconfigurar el sistema que tenemos ahorita para volverlo más sostenible, ¿no? Y pues suena muy bonito, pero es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo porque primero debemos de empezar a hacer estos espacios
para platicar y crear pensamiento, ¿no? O reconfigurar el pensamiento. Yo estaba pensando aquí en, bueno, siempre hay preguntas de que, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer, no? O nunca me ha gustado irme sin decirles, ¿y qué, cómo le hacemos, no? ¿Con qué se come todo esto? Entonces estaba pensando siempre les voy a copiar, me voy a fusilar el tema de las 3 R's, pero las 3 R's no son las que conocemos, ¿no? Son otras. Y me las inventé hace ratito. Entonces, la primera R es reconceptualizar, ¿no? Reconceptualizar primero a partir de este pensamiento crítico que estamos haciendo en estos espacios para ver qué podemos decir a partir del concepto que tenemos de bienestar, o sea, cómo lo podemos deconstruir, deconstruir para darle otro sentido, ¿no? Otro significado al bienestar. Esa es como una palabra clave. Apunté algunas para que las podamos reflexionar durante la plática y a ver si al final podemos hacer una reflexión juntas, ¿no? Entonces, primero es reconceptualizar el bienestar, reconceptualizar lo que es la economía o resignificar lo que es la economía, lo que es la felicidad, lo que es la sostenibilidad y lo sustentable, lo que es la alimentación, lo que es la accesibilidad, ¿no? Ahorita en el transcurso de la plática vamos a hablar un poco sobre cada uno. Luego la segunda es retomar nuevos vínculos, la segunda R, retomar nuevos vínculos con el campo y la naturaleza, o sea, acá en las ciudades, ni por acá a mucha gente le pasa que podemos sembrar, ¿no? Aunque sea un lugar chiquito, alguna vez yo tuve una plática y me dijo, ay, pero siembras ahí en un 2x2, una cosita de nada y no te va a alcanzar, ¿no? O sea, no te va a alcanzar para todo el año, o sea, ¿cómo te vas a abastecer desde de ahí, ¿no? Y me pongo a pensar, pues sí, tienes razón, ¿no? Igual y no me va a alcanzar para todo el año, pero al menos me va a dar un poco de seguridad en cuanto a lo que pueda sembrar ahí, ¿no? Igual, y alguien más me copió por ahí, o me junto con alguien más, o recuperamos un espacio abandonado para hacer un huerto comunitario, un huerto familiar, y bueno, ya se puede compensar ahí este tema de que pues no me va a alcanzar con mis 2x2 metros cuadrados, ¿no? De siembra. Entonces, también el ejercicio, ¿no? El ejercicio de decir, bueno, ya estoy aquí picándome el ojo, sacándome la pelusa del ombligo, pues ¿qué hago en un tiempo libre, en un tiempo que pudiera utilizar para retomar también los lazos comunitarios, ¿no? O reforzarlos o recuperarlos, ¿no? Pues voy a invitar a la vecina a ver si me acompaña a sacar mis jitomatitos, ¿no? O a cosechar mis jitomatitos, o ahí a ponerle tantita composta a la tierra, ¿no? O sea, cómo hacerlo, ¿no? Hay que tener también el feeling, ¿no? El valor de decir, bueno, yo ya estoy un poco hasta el gorrito de esta ciudad, estoy cansada de cómo me tratan como mujer, estoy un poco cansada también de de que mis alimentos provienen del Walmart, ¿no? Y que sé lo maligno que es. ¿Cómo yo puedo tener una vida más atinada, digo, más cercana a la naturaleza, más cercana a quién soy yo también, ¿no? Porque ahí también hay un tema filosófico de, bueno, yo ¿por qué estoy habitando así, ¿no? O sea, ¿por qué estoy dejando de lado como esas partes en donde yo me quiero sentir bien, porque como bien, aunque sea 3 jitomates que me salieron, pero son míos, ¿no? Son míos y no tienen herbicidas ni pesticidas y yo los sembré y yo los vi, ¿no? Y es bien padre también, igual y se ve muy ñoño y ridículo, pero es que es bien bonito ver cómo crecen las cosas, ¿no? Que tú sembraste, ¿no? Ver cómo la vida realmente ahí la puedes cuidar y observar y ver que eso va a retribuirte en algo bonito, ¿no? O sea, es algo importante que olvidamos, ¿no? Y ahorita que dije, ay, aunque sea un ñoño, no, la verdad es que también somos eso, ¿no? O sea, también somos emociones y es parte de la recuperación del espíritu humano, el hacer estas reflexiones de decir, oigan, yo no nada más soy carne y hueso, ¿no? Ni tampoco soy un ser nada más para ser utilizado como obrera, ¿no? Soy una persona, primero, y soy una persona que siente y tiene emociones y tiene vínculos, ¿no? Hay que recuperar hay que humanizar nuestro estar, ¿no? En el mundo, ¿no?
Ay, perdón por hacer estas cosas media filosóficas, pero es que también estudio la filosofía y entonces luego hago estas reflexiones que se me hacen muy importantes y que también vienen de la teoría feminista, o sea, muchas partes de estas que les comparto vienen en la teoría feminista, ¿no? Así de bueno, vamos a seguir despersonalizándonos, vamos a seguir insensibles como es el patriarcado o como fomenta el patriarcado, ¿no? A trabajar nada más para mí, a individualizar, a ser competitivo, a ser violento, ¿no? A seguir alimentando esta cultura de la violencia, ¿no? Voy a seguir pensando en mí, dividiendo. ¿Voy a seguir haciendo eso? No. Entonces, el pensamiento feminista viene para contrarrestar y enfrentar eso, ¿no? Y cuestionar eso, ¿no? Y por eso es parte de esta charla el hablar también de las emociones, ¿no? De cómo habitamos el mundo, ¿no? La última R es reconfigurar las relaciones que tenemos con los y las demás, ¿no? Y tiene que ver mucho con romper con lo que ha establecido el patriarcado. Estas diferencias, a partir de una violencia pues que ha tenido mil maneras de hacerlo, ¿no? Pues es algo que lo que ya tenemos que romper, ¿no? El feminismo ha llegado en varias olas, ¿no? A través de la historia para quedarse en esta cuarta ola, pues se está trabajando, ha venido con mucha fuerza el ecofeminismo, cuestionando estas partes donde la vida y las mujeres han sido oprimidas o sea, por una parte oprimidas y por otra parte destruidas en cuanto a la naturaleza, bueno, también a nosotros, ¿no? De muchas maneras. Para decir, bueno, si nosotros queremos, o más bien necesitamos, y el plan es hacer otro tipo de contrato social o de pacto social, lo que tenemos que hacer es ponernos en equidad todos, ¿no? Y todas. Y entonces ahí el papel de las mujeres es importante para que podamos hacer esta nueva reconfiguración de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues han habido muchos esfuerzos, hay muchos esfuerzos de hacerlo, tanto en políticas públicas como a nivel comunidad, ¿no? A nivel pensamiento, en espacios académicos, en espacios científicos, ¿no? Políticos, que han traído el pensamiento feminista o ecofeminista a colación, como hasta la ONU ya lo ha dicho, ¿no? Lo dijo el año pasado, no, en 2019 lo dijo en una convención, dijo que el ecofeminismo ya se tiene que empezar a tomar en cuenta para hacer esta transición, ¿no? De sociedad. Entonces, desde aquí yo creo que podemos avanzar con firmeza, o sea, haciendo estas reflexiones, podemos avanzar con firmeza hacia una organización comunitaria que cuente con pensamiento crítico, o sea, ya hicimos este ejercicio, ¿no? De pensamiento crítico, claro que saliendo de aquí hay que seguir haciéndolo, ¿no? Capaz de transformar espacios abandonados, para poder transformar estos espacios abandonados, ¿no? Retomar la siembra, el cuidado de la vida, compartiéndolo con los hombres, ¿no? Y así reconfigurar el tejido social, ¿no? Ese sería como el ejercicio que pudiéramos hacer a partir de la implementación o del ejercicio o del estudio, ¿no? De los feminismos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para hacer, o sea, cuál es la importancia de retomar los huertos urbanos acá? Yo creo que primero la importancia es por el tema de la soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? O sea, nosotros, cuando llega el capitalismo, cuando llegan los grandes supermercados, cuando llegan los transgénicos, ¿no? Cuando llegan el cambio climático, ¿no? Cuando ya estamos en esta crisis ecosocial, lo único que podemos hacer bueno, ya que tomamos conciencia de que esto parece que no está muy bien y que
parece no tener fin, ¿no? Y que ha llevado al límite al planeta, pues ya tenemos que hacer un cambio, ¿no? Y este cambio viene de esas acciones de retomar y de tomar más bien en nuestras manos nuestra alimentación, ¿no? Porque hemos tenido una dieta ya unificada, ¿no? O uniforme más bien, que han traído estas transnacionales, que han traído la industria de los transgénicos, la agricultura industrial, de una dieta que pues no es suficiente, no nos alimenta, no es para todos, o sea, no hay accesibilidad para todos. Es pobre nutricionalmente hablando, ¿no? Destruye la tradición, destruye los usos y costumbres, destruye la gastronomía local, ¿no? Entonces, lo que se hace al retomar el tema de los huertos urbanos es tomar en nuestras manos esto que tenemos, que es la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿no? Y al hacerlo, estamos conservando, además de nuestra salud, ¿no? Estamos conservando también las tradiciones, las costumbres, o reviviendo, ¿no? Algunos platillos que hemos olvidado, por ejemplo, la entomofagia, ¿no? Que sí se llama así. La de los bichos. Sí, entomofagia es la de los bichos, o sea, de comer bichos, que es una tradición, que es algo que nosotros comíamos, y que no nada más, por ejemplo, busquemos la proteína en 4 tipos de animales, ¿no? Que además, bueno, ese también es otro tema. ¿Qué onda con los animales? ¿Qué onda con la crueldad que hay sobre los animales en la alimentación, ¿no? Entonces, esta es la importancia de volver a retomar los huertos urbanos para que podamos tener una mejor dieta, además de reconstruir y reforzar el tejido social. Ya no sé si ya me extendí muchísimo. ¿Alguien me puede dar la hora? Que no sé. Son las 6. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Todo bien, muy Estás muy interesante, bien, gracias. Diana. Ok, muchísimas gracias. Tengo un dato que saqué de la doctora Úrsula Oswald Spring. Ella es doctora en la UNAM, creo que en meteorología, algo así, no me acuerdo bien, pero búsquenla. Úrsula Oswald Spring dice que el 65% de los alimentos que se consumen en nuestro país es producido por mujeres. 65% es muchísimo. Entonces, tomar en cuenta que pudiéramos retomar el tema de los huertos urbanos a partir de este conocimiento de las teorías feministas, pues yo creo que tendría un impacto bastante importante en el tema de la alimentación, ¿no? O sea, si ahorita ya 65% de las mujeres son las que se encargan de alimentarnos, imagínense, y seguramente están en lo rural, imagínense las mujeres, el porcentaje que podemos aumentar las mujeres en las ciudades, ¿no? Sería bastante interesante hacer el ejercicio, a ver qué pasa, ¿no? De entrada, nosotras somos las que tenemos, digamos, en nuestras manos la alimentación, porque los roles de género así de alguna manera nos lo han impuesto. Aguas aquí, no quiero decir que los roles de género estén bien. Una cosa son los roles de género y otra cosa son el trabajo de los cuidados. El trabajo de los cuidados es esa reivindicación que tenemos sobre la vida, ¿no? O sea, de reivindicar este derecho que tenemos de conservar nuestra vida y la de los demás, ¿no? Incluyendo las que viven en nuestros ecosistemas, ¿no? O sea, háblese de animalitos, plantas y hasta minerales, ¿no? Que también es el complejo del ecosistema. Y el rol de género viene de una imposición machista, obviamente patriarcal, ¿no? Que reduce a las mujeres, las pone como en un segundo plano de importancia como ciudadanas, como personas inclusive, en donde nada más nosotras podemos dedicarnos, o sea, somos únicamente capaces de hacer las labores domésticas, ¿no? De vivir de tener esa vida doméstica para los demás, ¿no? Hay una diferencia ahí un poco interesante que hay que tomar siempre en cuenta. No es lo mismo para mí el rol de género que el trabajo de los cuidados, ¿no? El trabajo de los cuidados finalmente es importante. Y ese trabajo de los cuidados
su objetivo no es que las mujeres sigan con el tema del trabajo de los cuidados, sino que su propuesta es que se diversifique, ¿no? Que los hombres también lo puedan hacer, que aquellas personas que nunca le han entrado al trabajo de los cuidados lo hagan, lo compartamos, ¿no? Con los demás para así poder encontrarle un valor a la vida, ¿no? Porque ese es el objetivo del trabajo de los cuidados, la vida. Entonces, pues es interesante que podamos reflexionar sobre estas dos cosas. Ahora, tengo aquí un tema de sostenibilidad, o sea, es importante, creo yo, el darle, creo que esto no existe, me lo estoy sacando un poco de acuerdo a lo que me he leído, pero sostenibilidad y sustentabilidad también se me hacen un par de conceptos que hay que resignificar, ¿no? Por un lado, a mí no me gusta ya utilizar sustentable. Por mucho tiempo yo lo utilicé, ¿no? Como carrera de derecho y también en la especialidad, pues que el desarrollo sustentable para aquí, el desarrollo sustentable para allá, ¿no? Entonces, lo investigamos y bueno, si te metes mucho en esa investigación, resulta que viene ya no me acuerdo, creo que viene de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. No me crean tanto, es alguna de esas organizaciones economistas que lo conceptualiza que lo describe como aquellos procesos económicos en donde se usan, digamos, de manera inteligente, ¿no? y prudente los recursos naturales, pero con fines económicos, ¿no? Entonces, de ahí el desarrollo sustentable se ha agarrado muchísimo para justificar, por ejemplo, el coprocesamiento, ¿no? Que es una cosa ahí horrible, que no es más que nada, es más que nada incineración, pero con un nombre más bonito, ¿no? En pos del desarrollo sustentable, ¿no? Que tiene una base económica y nada más. Y yo he preferido utilizar sostenible porque digamos que sí tiene un proyecto social y digamos que sí frena un poco el tema del desarrollo económico como lo conocemos, en donde la vara de medir es el dinero y lo diversifica en otro tipo de economías. Por eso a mí se me hace importante. Esto me lo estoy sacando de la supermanguísima, porque es mío. Yo lo he estado razonando muchísimo durante todo este tiempo activista, ¿no? Entonces, hay alguien, chateo, espérenme. Voy a leer el comentario. Ay, ¿dónde está? No lo veo. Esperen. Y dice Paloma Castro, de hecho, la palabra desarrollo y la palabra sustentable se contraponen. La palabra desarrollo y sustentable se contraponen. Porque, ¿nos puedes comentar un poquito más? No, no están. Bueno, yo entiendo, dice, porque cualquier desarrollo es destructivo y la sustentabilidad se supone no busca eso. Y sí, yo creo que también está relacionado con pues mucho también con la idea ahora del decrecimiento, ¿no? O sea, como ya este desarrollo, ya a estas alturas civilizatorias, no podemos seguir pensando de igual modo en este crecimiento como este desarrollo que nos han enseñado. Pero sí. Además está bien chistoso el utilizar el desarrollo, ¿no? ¿A dónde nos vamos a desarrollar? ¿Cuál es este desarrollo? ¿A qué se refieren con desarrollar, no? Y ahí hay como un tema ético interesante de muchos filósofos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién será? Por ejemplo, Heidegger, que tiene ahí su rollo medio raro también, pero tiene un pensamiento interesante donde critica la modernidad, que yo creo que va por ahí el tema de desarrollo, donde critica la modernidad
por a veces perder piso, y a la ciencia también, ¿no? Por a veces perder piso y dejar de lado el espíritu humano, ¿no? O sea, cómo nos enfocamos un montón en esta actividad egoica de hacer cosas súper vanguardistas y con una enorme tecnología, ¿no? Como por ejemplo estos últimos viajes que se han hecho a la luna por este compadrito multimillonario, ¿cómo se llama? Bueno, uno de esos, ¿no? Exacto, un desarrollo con visión capitalista, ¿no? Ese, Besos, que quería irse al espacio, ¿no? Y se fue con sus amiguitos y mira qué chulo, yo ya me pude ir, pero a mí ya se me hace así como un tema grotesquísimo, ¿no? O sea, mientras un montón de gente está vulnerada, ¿no? Porque no es vulnerable, como muchas veces lo escuchamos por todos lados, ¿no? Las mujeres no somos un grupo vulnerable, ni los niños, ni los ancianos, ni las personas con capacidades diferentes, no. Somos vulnerados, o sea, del exterior nos han vulnerado, ¿no? De muchas maneras, nos han puesto en una situación difícil, ¿no? Entonces, estos ejemplos de que se va, ¿no? El tipo a la luna mientras otras personas viven en unas condiciones muy tristes, paupérrimas, de desastre, de hambre, yo qué sé, eh, haciendo eso, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que ese desarrollo y que esa tecnología es positiva cuando pasan estas cosas, ¿no? ¿Dónde quedó ahí la ética? ¿Dónde quedó ahí el espíritu humano? Quién sabe, ya lo abandonamos, ¿no? Entonces, lo importante acá es recuperarlo, ¿no? Recuperarlo para que podamos pensar que esa tecnología no es satanizarla tampoco, ¿no? Sino hay que bien usarla o rescatar otras tecnologías, porque han de saber qué tecnología cuando la pensamos, pues a veces es así de máquinas, ¿no? iPhone y tablet, y pensamos que esa es la tecnología, ¿no? O máquinas ahí en Marte, yo qué sé. No, la tecnología también viene siendo la tecnología de la agricultura, ¿no? ¿Y desde cuándo existe la agricultura, no? Así es como parte del ser humano desde hace siglos y siglos, ¿no? Casi desde que empezamos. Entonces, ay, no veo los chats. ¿Tú me puedes leer, Isaac, lo que dicen? Por fin. No anda por ahí, Isaac. Perdón, no te que, escuché, Yanita. que ¿Sí? sí, que si me puedes leer los chats, porque yo no Sí, claro. puedo ver. Dice, el subdesarrollo ingresa al mundo a partir de 1949, apelativo usado por Harry Truman, presidente de Estados Unidos. ¿El subdesarrollo? Ingresa al mundo a partir de 1949. Lo comenta Vishnupriya de Vidasi. Ajá. Hola. ¿Y cómo ha cambiado ahora, ¿no? En ese entendido de llamarnos subdesarrollados, ¿no? ¿Cuántos años pasaron, cuántas décadas nos decían que nosotros los países del sur éramos subdesarrollados? Bueno, eso ahora ha cambiado, ¿no? Por eso ahora la regla, por así decirlo, ¿no? La regla diplomática es decirnos sur global y norte global, ¿no? Como para Periféricos. poder También. romper. Ajá, o periféricos también, para romper un poco con esas concepciones, ¿no? Que nos metieron en la cabeza de que somos pobres y subdesarrollados cuando ellos extraen todo de nosotros para que vivan como viven, ¿no? Entonces. Oye, Diana, hola. Sí. Yo soy bióloga, maestra en ciencias, con especialidad en bioética. Y tocas un punto muy interesante aquí, y es, bueno, aquí lo saludo. Hola. Hola, maestra. Soy egresada de la UNAM y te cuento rápidamente que tocaste un punto muy interesante y haciendo énfasis en lo que mencionas sobre el abordaje desde una óptica precisamente del cuidado. Creo fervientemente que precisamente el patriarcado disimula la importancia del cuidado en el mundo y el trabajo que hacen las mujeres. Y de hecho, mencionaste un punto importante que es la conservación de las semillas y la diversificación de las semillas. México es centro de origen y diversificación del maíz
Y fue gracias al trabajo colectivo de miles y millones de mujeres que hicieron durante 10,000 años. Esto lo hicieron en México, pero también en algunos otros países importantes y que también es centro de origen, Perú. Ajá. Entonces, en este punto creo relevante recalcar que estas conceptualizaciones en donde a los países, digamos, colonizados y que fueron saqueados, ajá, el colonialismo es eso, un extractivismo salvaje del cual no nos hemos librado, en cuestiones no solamente de minería, sino incluso en cuestiones de índole fundamental, que es, por ejemplo, los contenidos conceptuales a nivel cultural, por ejemplo, ¿no? A nivel social y obviamente a nivel económico. Entonces, esto que mencionas sobre el enfoque que se requiere actualmente a nivel de educación básica. O sea, requerimos hablarles de estos temas a los niños desde las primeras etapas del desarrollo, precisamente entendiendo que hombres y mujeres somos de alguna forma manifestaciones, no solamente corpóreas, sino también energéticas. Somos manifestaciones también, obviamente, mentales, ¿no? Y retomar mucho de la cultura, de la cultura mesoamericana, que es una de las 5 culturas más importantes a nivel mundial. Y bueno, hay muchísimo trabajo que hacer al respecto y como dices, es un trabajo colectivo de hombres y mujeres que tenemos que unirnos en defensa de la tierra. Hay muchos colectivos y por ahí también les voy a pasar el dato de un colectivo muy interesante que se llama Naciones Unidas del Espíritu. Nosotros también estamos trabajando con el tema, estamos trabajando a nivel Latinoamérica, los invitamos a participar. Gracias, maestra. Nos interesa mucho tener gente joven. Y obviamente esto, el cuidado, la protección del medio ambiente, pero también la protección del territorio, ¿no? Porque las mujeres precisamente somos, la fuente gestora del cuidado y la educación de los niños, de las niñas también, ¿no? Y romper con todas esas, digamos, estructuras limitantes, estructuras de alguna manera que reprimen el verdadero ser de la mujer, pues bueno, es toda una tarea, ¿no? Que tenemos que ir trabajando, sí, con trabajo en la tierra de cuidado, sí, también con nosotras mismas, ¿no? Yo empezaría también en ese punto del trabajo con la propia mujer para ir descolonizando nuestra propia mente, ¿no? Entonces, Sí, total. ahí, bueno, les dejo nada más esto como una invitación y bueno, les agradezco y les felicito por estas iniciativas y les mando un saludo muy cordial. Y bueno, pues continuemos y con tu charla y por ahí les mando algunos materiales. Ay, muchísimas gracias, maestra. Nos van a ser bien útiles y su aportación me encanta porque tiene toda la razón, ¿no? Yo todavía me jalo un poco los pelos. Tengo un pequeño, pues sí lo vieron por ahí, ¿no? Tengo un pequeño que está en primero de primaria y bueno, yo creo que ya es tiempo de, por ejemplo, hablar, ¿no? De descubrimiento de América, ¿no? Que aunque suena muy, muy babas lo que voy a decir, pero tiene una repercusión importante en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que sí es buena idea ahora decirle, como muchas personas ya le estamos diciendo, ¿no? Que es el día, no tampoco de la raza, ¿no? Es el día de las luchas, ¿no? De los pueblos. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, por los chiquitos, ¿no? Por darle las herramientas, por ejemplo, para no nada más irnos con matemáticas, español e inglés, sino también con materias como siembra de huerto, ¿no? Y conocer lo que son las plantas, meter un poco las manos a la tierra, ¿no? Y que sepan que ellos también pueden y tienen esas herramientas y que son bastante valiosas, que nos conectan, ¿no? Otra vez a la naturaleza. Muchísimas gracias, maestra. Pues hasta acá, yo no sé si tengan alguna duda o pregunta.
Se me hace muy importante también que vayamos hacia los feminismos comunitarios, ¿no? Ahorita como lo fue mencionando también la maestra. Los feminismos comunitarios pues ahora están muy fuertes en el tema de reconocernos primero como mujeres, pero también como mujeres que habitan un cuerpo, pero también habitan un territorio, ¿no? Y ese territorio tiene esas cualidades y esos elementos que nos hacen quienes somos, ¿no? Y eso se transmite a las comunidades y bueno, nos da una identidad y una riqueza cultural que no debemos de dejar pasar, ¿no? Alguien por ahí levantó la manita. Sí, soy yo, Dianita. Sí, solo, bueno, no sé si escuché la tercera R. Estábamos en el reconceptualizar, la primera, reconectar, yo diría la segunda, y la tercera, ¿cuál es? Reconceptualizar o resignificar, como quieran, retomar y reconfigurar. Reconfigurar. Claro, gracias. Sí, no, de que ¿qué más apunté por acá que pensaba que era algo interesante? Estábamos hablando, ¿no? Sobre los feminismos comunitarios. Los feminismos comunitarios creo yo que nos dan estas herramientas de podernos percibir desde donde estamos, ¿no? Desde donde somos. Hablando de habitabilidad, hablando de nuestro cuerpo como mujeres, ¿no? De reconocernos otra vez con este cuerpo de mujer, hacer ese ejercicio también y no nada más, que es una cosa bien difícil, ¿no? A veces no nos percibimos así como un cuerpo de mujer, ¿no? Y yo creo que la parte más que puede ejemplificar esto más es ese rechazo, ¿no? Que nos ha metido también la misma publicidad, ¿no? De que, por ejemplo, nuestras menstruaciones son sucias, ¿no? Y que son unos días en donde no estamos al 100, ¿no? En donde un día son días en donde no estamos bien y nos hacen el fuchi, ¿no? Porque históricamente hablando, ¿no? Y hasta la fecha nosotras nos hacemos un fuchi impresionante todavía, ¿no? Sigue siendo un tabú, ¿no? Y sigue siendo ese reconocimiento que viene de las reglas del patriarcado, ¿no? De despreciar nuestros cuerpos como son, ¿no? Eso es una parte que debemos de empezar a reconfigurar, ¿no? A resignificar. Y por otro lado, nuestro territorio, ¿no? Ahora, pues está feo, ¿no? Que a veces, o bueno, no sé si feo sí, es un poco de pena, ahorita lo estuve pensando un poco, que a veces parece que nada más encontramos identidad propia cuando viajamos al extranjero, ¿no? Y ven algo mexicano, bueno, no sé si les ha pasado, o con algunas personas y amigos que ven algo mexicano y, ay, sí, México, allá en el extranjero, ¿no? Pero acá no, acá le hacemos fuchi a los pueblos indígenas o no conocemos casi nada de ellos porque no nos interesan, ¿no? O alguna comida mexicana, pues la hacemos ahí como que fuchi fuchi a un lado, ¿no? Por ejemplo, los frijoles, de ahí la frase horrible esta de que ya no comes, no, ya no hablas inglés porque estás comiendo frijoles, o sea, es una cosa bastante como a reflexionar, ¿no? Este tipo de cosillas que hacemos, pero bueno, estamos en otro lado y ahí sí presumimos el México, ¿no? O por ejemplo, cuando salimos a algún pueblo mágico, ahí sí, ¿no? Identificamos lo bonito por un ratito de lo que es nuestro territorio. Pero estando acá en las urbes, en las grandes ciudades, no percibimos ya nada de eso, ¿no? O sea, estamos muy llenos de Zara, ¿no? Estamos muy llenos de Guess, estamos llenos de Starbucks, estamos llenos de un montón de cosas que han sepultado un poco a nuestra tierra, ¿no? Hasta nuestro territorio como tal. Con eso tampoco quiero decir que, bueno, vayamos a ser como los pueblos originarios, ¿no? Ya hay un mestizaje, ya hay una mezcla que no podemos revertir, ni debiéramos, ¿no? Tampoco hay que romantizar por ahí tanto,
hay que darle su valor conforme a lo que es, ¿no? Además, para no meternos en sus temas, porque tienen que ser respetados también desde donde ellos lo sienten, ¿no? Ellos y ellas, de donde lo sienten, porque no es lo mismo ser ñañú, ser un citadino, ¿no? Y hay que respetarlo desde ahí, ¿no? Y tienen sus luchas muy diferenciadas, muy respetables, que debemos tomar como referente, como ha sido el zapatismo, pero tampoco hay colgarnos de sus luchas, ¿no? Bueno, es lo que yo siento sobre esto, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros acá en la urbe, no? Yo creo que eso es un tema como a desarrollar un montón, porque creo que tampoco existe mucho. ¿Y quiénes somos como mexicanas en esta urbe, no? ¿En dónde estamos paradas? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Yo desde el ecofeminismo crítico mexicano, que bueno, así le pondría yo ese título a este pensamiento, a este movimiento que hemos adoptado desde Nocuseje, desde Musa, desde todos los espacios en donde compartimos con las compañeras y los compañeros, que este feminismo mexicano crítico tiene una identidad, ¿no? Tiene una identidad que hay que empezar a definir, ¿no? Hay que empezar a ver cuáles son todos estos elementos que nos pueden ayudar dentro de las urbes a hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer, por ejemplo, para retomar un huerto urbano a partir, por ejemplo, de un platillo típico, ¿no? De acá de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, el caldo tlalpeño, ¿no? Que es lo que se me ocurre. Solo lo podemos ver a veces nada más en las tradiciones como el Día de Muertos o en septiembre, ¿no? En las fiestas patrias o inclusive en Navidad, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para poder hacer este vínculo nuevo desde donde estamos como mujeres y retomar la soberanía alimentaria a partir de un huerto urbano? Pues solo practicándolo, ¿no? Pero yo creo que podemos ir más allá de solo sembrar el huerto en el 2x2 de espacio que tenemos en nuestras casas, ¿no? De hacer una recuperación de un espacio público, un huerto familiar o comunitario, sino que veamos y rescatemos cuáles son esas tradiciones, ¿no? Esa gastronomía que nos identifica. También a partir de la recuperación o refuerzo de los valores éticos, ¿no? Y de ver cómo como mujeres mexicanas en las ciudades podemos retomar esta participación, ¿no? A partir de ahí, ¿no? De eso que vaya a salir de esta experiencia que podemos echar a andar, ¿no? Ya no sé si me pasé, ¿tú me avisas, Isaac? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? Hola, hola. Es que creo que aquí hay como muchos mensajes, pero Sí, no los puedo leer. por aquí, Ah, los ya mensajes. los vi. Ajá. Sí, dice, bueno, antes dijo Paloma que es un tema tabú y después dijo quizá recuperar prácticas, ideas prehispánicas. Las mujeres que morían en parto eran igual de valiosas que un guerrero muerto en guerra. Las deidades siempre eran duales, femenino, masculino. Sí, claro, ¿no? Y por eso es importante hacer el ejercicio de reconstruir o de resignificar todas estas concepciones, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en muchos pueblos originarios no nada más era el dios, ¿no? Era el dios y la diosa. O en las culturas paganas, ¿no? También era el dios y la diosa. No quiero criticar obviamente a las religiones, o sea, todas tienen, creo que yo, un valor que particularmente, individualmente se les da, ¿no? Claro que la institución como iglesia sí ha cometido un montón de actos súper violentos, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero sí, ¿no? Como volver a estos ejemplos de equidad, de romper con estos dualismos ciudad, naturaleza, o bueno, civilización, naturaleza, hombre, mujer,
a norte, sur, ¿no? Y eso también es como una parte interesante de las teorías feministas críticas, ¿no? O constructivistas que las llamamos. Y cómo podemos hacer como una humanidad entera sin diferenciar, ¿no? Para eso, por ejemplo, existe el tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, cómo estas violencias patriarcales, capitalistas, permean eh, en muchos espacios, no solo físicos, ¿no? Sino también antropológicos, sociológicos, o sea, cómo ha influenciado y cómo afectan, ¿no? Estas violencias en esos diferentes eh, factores, ¿no? O circunstancias o ámbitos en los que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, a ver, alguien puso algo por acá, ya los vi. Ay, gracias, Carla, que estés muy bien. Y entonces el tema de la interseccionalidad también nos puede ampliar bastante hacia dónde tenemos que ir, o sea, primero identificando cuáles son estas violencias, cuál es este ambiente violento que nos obstaculiza tanto como mujeres como sociedad, ¿no? Bueno, pero particularmente mujeres, el proseguir de la vida, ¿no? Pero no así como una vida pues simple, ¿no? O superficial, sino retomar el hacer que nuestras vidas valgan la pena ser vividas, ¿no? Como dice por ahí Amaya Pérez. ¿Cómo le hacemos para que estas vidas valgan la pena ser vividas? También lo dice Yayo Herrero. Pues retomando yo creo que estos valores, ¿no? Estos valores éticos, estos valores también que se relacionan con la naturaleza. Romper ese rollo que tenemos antropocéntrico, ¿no? Antropocéntrico de que la naturaleza está por allá y tiene que ser dominada, pero en realidad no, o sea, nosotros estamos tomando todo de la naturaleza, nosotros prácticamente le debemos todo a la naturaleza, ¿no? Y no tenemos que verla como una cosa ajena a la que tenemos que dominar, ¿no? Eso también sería interesante retomarlo en los planes de desarrollo urbano. A ver, no vas a dominar a la naturaleza, ¿no? Vamos a tratar de convivir con ella, ¿no? Esos serían como los primeros pasos. Y bueno, para no variar en algunos espacios europeos, pues ya están haciendo como esos esfuerzos, ¿no? Que si los pasos para las especies endémicas de algunas zonas, que si eliminar espacios para los automóviles, ¿no? O sea, si van un poco de avanzada, está bien, va con el tema de decrecimiento, que es una teoría que viene del occidente, o sea, que viene igual del norte, pero está bien que ellos también hagan esa reflexión y empiecen a hacer esos cambios, porque prácticamente ellos han sido el problema, ¿no? Ellos han sido prácticamente el problema de todo eso, y no todos, ¿no? O sea, sí hay que diferenciar también que es un 1% también de esa población, que contribuye la demás, el resto de la población occidental, sí, pero nosotros también estamos influenciados por eso, o sea, también tenemos una responsabilidad, pero por lo general pero más bien hay que apuntar hacia ese 1%, hacia cambiar la vida de influencia occidentalizada y ver que ellos también, pues, hay que aplaudirles también que esos también están haciendo su trabajo, ¿no? Eso por un lado. Y también por otro está el buen vivir o el bien vivir que viene de las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Que también es una manera de vivir más simple, ¿no? En simplicidad voluntaria, que bueno, que es definición del decrecimiento, también digamos que es la idea del buen vivir o del bien vivir a partir de lo que se tiene, ¿no? A partir de la producción local, a partir de ciertos valores, ¿no? A partir de poder vivir en armonía con algunas cosas. Ahí también podemos encontrar, hay que ser críticos también con el buen vivir, ¿no? Porque últimamente me han llegado a decir, ay, es que encontré que en el buen vivir un hombre dijo que... un hombre dijo que las mujeres no tienen participación porque sus tradiciones y sus costumbres así dicen que no, ¿no? O sea, tiene algunos matices machistas. Sin embargo, alguien quería entrar. Sin embargo, creo que es bastante interesante poder
tomar en cuenta también los postulados del bien vivir, ¿no? Y del decrecimiento. Son una manera de podernos adaptar a lo que viene, que es dejar esta idea de que nos vamos a desarrollar y que vamos a crecer, quién sabe a dónde, y más bien ver cómo podemos convivir con la naturaleza y retomar esa vida otra vez, percibiéndonos ecodependientes e interdependientes, ¿no? Entró alguien más. Muchas gracias por estar por acá. Pues ya casi vamos a terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Si quieren algo más de bibliografía, si quieren saber un poquito más de esto, me pueden escribir. Conozco varios espacios en donde podemos charlar o que estamos abriendo para seguir con esta creación de pensamiento, no generación de pensamiento y compartir saberes y conocimientos con mujeres también, en donde, bueno, además de que son espacios muy lindos, pues empiezan a salir ideas interesantes para actuar, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, me pueden escribir a que era @riseup.net. A ver, se los escribo. Ay, ¿dónde está? Sí, claro, Paloma. Sí, tengo bastante bibliografía, la verdad, y soy una adicta a los cursos y talleres de ecofeminismo y de feminismos y de todo lo que tenga que ver con ecología y feminismo. Entonces me han dado un montón de material bastante interesante que me encantará compartir con ustedes. Pues no sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta. Oigan, este taller se llamaba Solidaridad y fue creo que el único tema que no hablé. La solidaridad, nada más ya para terminar, pues bueno, la solidaridad acá con las mujeres y en términos feministas, pues se llama sororidad, ¿no? Y básicamente es cuando las mujeres encontrándonos en las mismas circunstancias de violencia, opresión o obstaculización, de evaluación, ¿no? O sea, cuando todas nos encontramos en esos espacios y tenemos esos lugares feos en común, es en donde nos reunimos para solidarizarnos, ¿no? Sin importar la diferencia de pensamientos o de teorías o de ideología, ¿no? El chiste es que es como un nuevo pacto que estamos haciendo entre nosotras de ayudarnos, porque todas tenemos el mismo objetivo, que es terminar, ¿no? con el orden social patriarcal, ¿no? Eso sería como la sororidad y la solidaridad. Un tema, pues, filosófico que, pues, si lo buscan, si lo empiezan a estudiar, van a encontrar así como de, sí, ¿será? Está bien que nos cuestionemos todo el tiempo. Eso es el chiste. Si no tenemos dudas, no tenemos respuestas, y no gira el ratón. O sea, es un buen ejercicio mental, ¿no? Para poder encontrar las respuestas y también a las personas, a las mujeres, en este caso, que pueden trabajar en conjunto con otras, ¿no? Y bueno, eso es así como uno de los principios feministas, ¿no? La solidaridad, la sororidad, ¿no? Que es más ni menos que la solidaridad, pero entre mujeres. Pues no sé, Isaac, ¿tú quieres agregar algo? ¿O alguien tiene alguna duda hasta acá? Pues muchas gracias por el momento. A mí me parece que pues es información como muy concreta e importante para que podamos, a final de cuentas, bueno, yo también me quedo con esta última R de reconfigurar,
porque justo estamos como en ese momento de cambio, ¿no? En esos momentos de poder ir construyendo mucho de lo que está por venir, ¿no? Que estamos de algún modo ante el término de ciertas cosas, ¿no? O sea, estos límites que estamos teniendo como humanidad, si nos están llevando a tener que cambiar. Y si no lo cambiamos por las buenas, tendrá que ser por las malas. Y yo creo que estas reflexiones profundas de lo que nos han enseñado, tenemos que seguirlas haciendo. Entonces, pues muchas gracias, invitarles a todas que si gustan compartir algo más, estos momentos de reflexión colectiva nos ayudan para que podamos ir generando esos nuevos horizontes en colectivo. Muchas gracias. Y está bien padre, ¿no? Porque los hombres tienen que hacer como su trabajo, ¿no? Está el tema de las nuevas masculinidades, en donde ya se está trabajando esta reconfiguración de lo que es el machismo que proviene del patriarcado, ¿no? Y de cómo ya hay una sensibilidad cada vez más sonante por ahí entre los hombres de poder humanizarse, ¿no? Y de poder romper como con estos estereotipos de hombre, macho, varonil, no siento, no hablo, no digo, no lloro, no abrazo, ¿no? Por ejemplo, y mucho menos cuido la vida, ¿no? Mucho menos me ocupo de mí, ¿no? Muchas veces, que también es una cosa triste, ¿no? Yo estaba viendo la otra vez que quienes más se suicidan son hombres, ¿no? Imagínense cuántas cosas no han de guardar que la misma sociedad los ha atormentado y atrapado en un cascarón, ¿no? Invisible. Es bien triste. Entonces, pues yo agradezco mucho la participación de Isaac precisamente por eso y ojalá que les sirva muchísimo todo lo que platicamos hoy. Y que si tienen alguna duda, bueno, ya les dejé mi correo, ya tienen el dato de Isaac también, ya saben en dónde encontrarnos, en UJUSEGE, bueno, yo estoy en la organización MUSA, Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria, ahí también nos pueden buscar y contactar en redes sociales, también de MUJU. Y pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, pues por favor, ahí están nuestros contactos, nuestros correos y acá andamos. Muchísimas gracias. Me encanta compartir todo esto con ustedes.